Infoporc.com. Buenos días a todos. Vamos a comenzar las actividades de hoy con la primera presentación a cargo del doctor Joaquín Segalés, y que es circovirus porcino tipo 2, la enfermedad sistémica y qué más. Antes de comenzar, les pido por favor que pongan en silencio sus celulares o apáguenlo. Y luego, cuando hagamos las preguntas, por favor que cada uno se identifique para individualizar la persona que realiza la pregunta. Previo a la presentación de Joaquín, voy a leer un breve currículum del presentador, que ha obtenido el doctor Joaquín Segalés su doctorado en 1991, su PhD en 1996, y tiene una diplomatura del Colegio Europeo de Patología Veterinaria en el año 2000 y una diplomatura del Colegio Europeo de Salud Animal o Animal Management en 2004, en el cual es miembro fundador. Su posición actual es director del Centro de Investigación en Sanidad Animal, el CRESA, y es profesor asociado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Barcelona en el área de patología. Es presidente de la Asociación Europea o el Colegio Europeo de Manejo de Insanidad Porcina en el periodo 2013-2016. Su actividad como docente es docente del área de patología de la Universidad de Barcelona y está a cargo de la parte de diagnóstico anatomopatológico del año 1996. Sus actividades de investigación están orientadas al área de enfermedades del cerdo del año 1993, particularmente enfermedades infecciosas, incluyendo PIRS, Auschwitz, circovirus porcino tipo 2, hepatitis porcina tipo E, torquetenovirus, Haemophilus parasuis y Mycoplasma ioneumoniae. Él es autor y coautor de más de 200 trabajos en revistas internacionales con referato y él ha escrito el capítulo de circovirosis en el Disease of Swine. Joaquín, la audiencia es tuya. Muchas gracias, Carlos. Inicialmente, simplemente decir que es un placer para mí estar hoy con todos ustedes. Agradecer especialmente a Pablo y a Nali por invitarme para estar aquí. De hecho, Nali me había invitado por la posibilidad de venir en ediciones anteriores y por cuestiones de agenda no había sido posible. Por tanto, definitivamente un placer de estar hoy con todos ustedes. También veo que en un momento dado, y viendo cómo un congreso evoluciona con el tiempo, la mortalidad no es especialmente elevada. Ustedes han tenido la valentía de despertarse más o menos temprano y estar aquí a primera hora, con lo que les felicito por ello. A mí me ha costado, por tanto, si a mí me ha costado, seguramente a ustedes también. Por tanto, les agradezco mucho que estén acá y, por supuesto, la discusión que tengamos a posteriori, pues encantado de intentar ayudarles en lo que pueda. De hecho, el título no es exactamente el que han visto en lo que sería el libro de resúmenes, pero el contenido efectivamente por ahí irá. Y la idea era hablarles un poco sobre qué hay de nuevo sobre circovirus porcino tipo 2. Probablemente su percepción es de que esta es una enfermedad que nació como muy contradictoriamente. Es de las pocas enfermedades que ha generado prácticamente un grupo de circocreyentes y circoescépticos. La fe en el mundo de la ciencia pues tiene sus limitaciones, pero en esta enfermedad ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia. Pero a pesar de eso y de cómo nació, sobre todo el uso de vacunas, pues ha cambiado radicalmente un poco la percepción sobre la importancia de circovirus porcino tipo 2 en lo que es el panorama de la sanidad porcina. No obstante, tengo que deciros que nació de una manera similar a esto. Pocos se lo creían, más de uno dijo que esto era más un circo que un virus, pero en definitiva el tiempo pues, nos ha puesto quizás en situación y a día de hoy pues, partimos de un virus, circovirus porcino tipo 2, muy pequeño, probablemente el virus más pequeño que afecta a especies de mamíferos, que se asocia
a una enfermedad que es lo que llamamos circovirosis porcina, en inglés PMWS, o también a veces la enfermedad sistémica por circovirus porcino tipo 2, y que en un momento dado, especialmente en aquellos años donde no había vacunas, pues las mortalidades y las pérdidas económicas asociadas eran muy, muy importantes, ¿de acuerdo? Por tanto, fíjense que ha habido una evolución muy clara desde lo que al principio significó la infección por circovirus porcino tipo 2 y lo que teníamos en un microscopio, en una clínica, en una granja, etcétera, etcétera, comparado con lo que a día de hoy se trata. De hecho, cuando hablamos sobre todo de circovirus, la gente tiene en mente la enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque es la que ha dado más quebraderos de cabeza, la que ha dado más problemas clínicos. Esas mortalidades insufribles en algunas granjas, pues lógicamente se debían básicamente a esta condición. Y de hecho, pues algunas imágenes les pueden resultar familiares. La típica linfadenopatía generalizada, incremento de tamaño de los linfonodos, o también neumonías intersticiales, nefritis intersticiales, unas lesiones microscópicas en órganos linfoides características. Quizás también por eso los patólogos tuvieron una relevancia significativa al inicio de la descripción de esa enfermedad. Y sobre todo, pues, un nuevo protagonista, circovirus porcino tipo 2, que lo descubrimos pues, allá por el año 98. Con anterioridad sabíamos que había otro circovirus porcino, pero presuntamente era patógeno. Lo que también hemos descubierto a posteriori es que este fantástico nuevo virus de nuevo tenía poco, porque estudios retrospectivos han mostrado que en los años 60 ya estaba, e incluso estudios filogenéticos indican que probablemente ha estado circulando en cerdos durante más de 100 años. Por tanto, definitivamente, la enfermedad parecía nueva, tampoco lo era, porque retrospectivamente también se ha diagnosticado hacia los años 80, cuando las primeras descripciones son de los años 90. Por tanto, al fin y al cabo, no era ni una enfermedad nueva ni un virus nuevo. Pero algo pasó, y aquí aún no tenemos una contestación clara a la pregunta, hacia mediados de los años 90, donde hubo un cambio de presentación esporádica de la enfermedad a presentación epidémica y con todos los graves problemas asociados. Y es más, en un momento dado, siempre nos focalizamos en su momento en la enfermedad sistémica, pero también lo teníamos claro. Había algo, como el síndrome de dermatitis nefropatía porcino, donde aparentemente circovirus porcino tipo 2 puede estar involucrado. Aún a día de hoy no lo sabemos con certeza, es decir, el síndrome de dermatitis nefropatía porcino es una enfermedad por inmunocomplejos, es una enfermedad de tipo hipersensibilidad A3, pero no sabemos exactamente si el antígeno asociado es circovirus porcino tipo 2. Otra cosa es que la realidad apunta a que efectivamente algo tiene que ver, porque desde que se vacuna y esa vacunación funciona, los casos de síndrome de dermatitis nefropatía porcino en muchos casos han casi desaparecido, o al menos en muchas áreas del mundo. La enfermedad reproductiva inicialmente se describía como abortos tardíos, pero también se ha observado que dan unos cuadros clínicos que son prácticamente idénticos desde un punto de vista clínico-patológico a los que causa parvovirus porcino. Si ustedes les hubieran enseñado esta imagen previamente, hubieran pensado en parvovirosis, no en circovirosis porcina. Entonces, desde ese punto de vista, y aunque de forma muy esporádica con toda probabilidad, también tiene un componente reproductivo. Y finalmente también un componente respiratorio que muchas veces es difícil de desgranar sobre si es un problema de tipo pulmonar asociado a circovirus porcino tipo 2 o es simplemente parte de la enfermedad sistémica también. De hecho, fue cuando se ha utilizado esta terminología, enfermedades asociadas a circovirus porcino tipo 2, PCVDs, que a día de hoy pues la tenemos bastante bien conocida, ¿no? Pero quizá lo que nos ha enseñado los últimos 6-7 años ha sido la existencia de un componente que vamos a llamarle también enfermedad, al fin y al cabo, pero que es la infección subclínica. Subclínica en el sentido de que no vemos signos clínicos aparentes, o al menos estos no son claros, pero cuando hemos comprado un grupo de animales vacunados frente a uno de no vacunado, está claro que los animales vacunados presentan una mayor ganancia de peso diaria. Por tanto, aparentemente, esta infección subclínica causa un cierto retraso del crecimiento que no es visible a ojo. Entonces, es algo que o medimos lo que estamos haciendo en nuestras granjas y comparamos grupos o difícilmente podremos verlo. De ahí también muchas veces la importancia que tiene para algún granjero que nos digan, oiga, pero si yo no veo nada en mi granja, ¿por qué voy a vacunar? Bueno, el problema es que esto no se ve.
y que en un momento dado salga económicamente rentable en su granja vacunar o no, pues tiene que hacer la prueba. De todas maneras, también ya les digo, hay muchos países, especialmente en Europa, Norteamérica, etcétera, que prácticamente están vacunando el 100% de los efectivos. Entonces, por algo será, no lo harán gratuitamente, no van a tirar dosis de vacuna para nada, si eso no funcionara, ¿de acuerdo? E incluso simplemente para resaltarse la importancia de esta infección subclínica, les quiero mostrar simplemente una gráfica de este trabajo donde se evaluó el coste de lo que sería pues, la enfermedad, la circovirosis porcina, y también la infección subclínica. Esto se hizo en el Reino Unido, es cierto, con una serie de limitaciones pues, desde un punto de vista teórico, pero era un modelo que efectivamente puede ser bastante interesante. Y si miran los resultados de este estudio, se darán cuenta que, fíjense, el coste de la circovirosis porcina está aquí en rojo y el coste de la infección subclínica está aquí en verde. Pues ustedes pueden ver, ellos tenían pues, un índice, llamémosle de gravedad, de circovirosis porcina o de infección por circovirosis porcina y luego lo que era el coste por cerda y año. Pues resulta que la infección subclínica es más cara que la circovirosis porcina. Por tanto, ojo, que no vea algo clínicamente no necesariamente quiere decir que no esté teniendo problemas o pérdidas económicas asociadas a esta infección. Pero bueno, estamos en 2014, estamos en mes de agosto, estamos en Mar del Plata. ¿Qué hay de nuevo con esta infección? ¿Tenemos algo nuevo, sí o no? No les voy a engañar, no hay nada realmente nuevo. Hay algunas cosas que las hablaremos durante la charla y sobre todo hacia el final. Pero sí que me gustaría hacerles unas breves reflexiones. ¿Sabemos sacar el máximo partido a la vacunación frente a circovirus porcino tipo 2? Al fin y al cabo es la herramienta más utilizada. ¿Creen ustedes que sacamos el máximo partido a ellos, sí o no? ¿Qué opinan? Es para despertarles eso, no se crean. Por tanto, levanten la mano. ¿Piensan ustedes que ya se lo hemos sacado todo el partido, sí o no? Todos a la vez no, por favor, de uno en uno. Bueno, les veo medio dormidos aún, eso no puede ser. Ya nos iremos despertando, no se preocupe. Bueno, esa es una pregunta que les haría. Mi respuesta sería, pues yo pienso que no. Yo pienso que aún les podemos sacar mucho más partido. Si les pregunto, ¿vacunamos a las lechones o a las cerdas o a ambos? ¿Cuál es su respuesta? Aquí dicen a ambos. Esto tiene un coste económico importante, ¿eh? Otra cosa es si hay un retorno de la inversión. Habría que calcularlo también. O solo a las cerdas, también sería otra posibilidad. Es importante la inmunidad maternal. ¿Existe interferencia de la inmunidad maternal con la vacunación? ¿Ve? Este también es un tema importante. Pero más importante a lo que es interferencia en general es sobre todo en lo que es eficacia vacunal, porque sabemos que hay interferencia con la seroconversión a la vacuna, eso ya lo sabemos. La pregunta clave es si eso también va un poco más allá y estamos teniendo efectos detrimentales sobre la eficacia vacunal. Y quizá una pregunta que también sería obvia relacionada con todo el resto es si me planteo realmente un control integral de la infección por circovirus porcino tipo 2 en mi granja, ¿sí o no? Bueno, esto del control integral puede sonar como muy rimbombante, puede sonar como un poco extraño, pero al fin y al cabo, y ustedes son muy conscientes de ellos como veterinarios, cuando tenemos una enfermedad, cuando tenemos un problema, ustedes deberían tener la necesidad de hacer una aproximación integral a todo ello. Podemos tapar agujeros, podemos hacer de bomberos en un momento dado, pero eso no soluciona problemas a medio o largo plazo. Por tanto, tenemos que pensar un poco más allá. Entonces, yo lo que les voy a hacer es un planteamiento a este nivel. Cuando hablamos de control integral, pues ustedes saben que en muchas enfermedades y en circovirosis porcina en particular, pues hay toda una serie de factores asociados a ello y a que eso esté funcionando. Bueno, el virus, por supuesto, faltaría más. Saben ustedes también que hay factores de riesgo muy significativos que hacen que tengamos mayor o menor gravedad del problema en la granja. A día de hoy tenemos unas herramientas profilácticas fantásticas, las vacunas existentes en el mercado. Lógicamente tenemos al huésped. No es lo mismo cualquier línea genética desde el punto de vista de susceptibilidad a desarrollar signos clínicos. Por tanto, el huésped juega un papel importante. Pero si ahora, en lugar de pensar en integralmente, ustedes piensan, ¿qué hago yo en mi granja? ¿O qué hace básicamente la gente cuando piensa en esta enfermedad?
En términos generales, los dos componentes a tratar son estos. Tengo el cerdo al cual vacuno. No pienso mucho más allá. Los factores de riesgo, eran muy interesantes mientras no había vacuna, porque es lo que teníamos que contrarrestar, pero desde el momento que hay vacuna me olvido de ellos. Bueno, podemos hacerlo ciertamente, pero aún hay más componentes probablemente. Las personas son clave, ustedes lo saben, los veterinarios, los granjeros, los operarios que puedan tener en la granja. Hay muchas enfermedades a nivel mundial y muchas que son muy preocupantes, pero al menos la percepción que yo tenía hace más de 10 años, cuando no teníamos vacuna y teníamos graves problemas con la enfermedad, era la terrible frustración que sentía el personal en las granjas. La terrible frustración de decir, hago todo lo que puedo y todo lo que sé y no es suficiente. Por tanto, aquí las personas juegan un papel fundamental en que esto funcione y funcione bien. Y, lógicamente, desde el mismo momento que estamos implementando una vacunación o podemos tener una enfermedad clínica o queremos monitorear la presencia del virus, pues todo aquello que nos aporte el laboratorio podrá ser muy interesante. Es más, recuerden que esta ha sido probablemente la única enfermedad que en porcino le hemos demandado muchísimo a un virus para considerarlo causa de enfermedad. Queríamos ver signos clínicos, queríamos ver lesiones, queríamos ver el virus en lesiones. Y no solamente eso, queremos ver lesiones significativas y cantidad significativa de virus ahí. Teníamos una definición de caso realmente estringente. No lo hacemos con muchos otros agentes eso, y cuando quizá probablemente valdría la pena revisar todo este tema. Por tanto, simplemente recordarles con esta diapositiva que, a pesar de que tengamos esas maravillosas vacunas, la enfermedad, la circovirosis porcina, continúa siendo una enfermedad de tipo multifactorial. ¿De acuerdo? Les voy a hacer un planteamiento que igual ustedes compartirán o no, eso ya se lo dejo a su criterio, pero en un momento dado, a día de hoy, pues tenemos granjas que se medio parecen a esto. Habrá de todo, lógicamente. Hay granjas muy pequeñitas, hay cerdos tras patio, etcétera, etcétera. Pero estas granjas con sistemas de 3 fases o incluso una sola fase en un solo sitio, pero a día de hoy lo que tenemos muchas veces son ciudades de cerdo. Hay una gran cantidad de animales, distintas edades, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, imagínense que si un patógeno entra en este contexto, ¿por dónde va a entrar? ¿Cómo se va a diseminar? ¿A qué porcentaje de animales nos afectará clínicamente? Hay toda una serie de preguntas que a priori no sabemos, en el fondo, porque al fin y al cabo dependerá de la naturaleza de la enfermedad, de si tenemos una inmunidad previa frente a este patógeno o no, etcétera, etcétera. Por tanto, no deja de ser algo complicado. Por tanto, si ustedes saben que tenemos múltiples edificios, muchas zonas, la posibilidad de generar subpoblaciones frente a cualquier patógeno es muy evidente, y estos últimos 2 días lo hemos ido viendo. Y además sabemos que no solamente puede estar en un sitio, que eso complica incluso la vida desde un punto de vista sanitario. Podemos tener los 3 sitios, podemos cortar más fácilmente lo que es la transmisión, etcétera. Por tanto, si ustedes piensan en la patogenia de la enfermedad, que muchas veces la pensamos como algo que sucede en un individuo único. El virus se replica en la tonsila, luego se disemina generalmente, va a un órgano diana, etc. Esto, el concepto de patogenia. Pero si ustedes aplican a un contexto como este, efectivamente, casi tenemos que hablar de patogenia de poblaciones, no de patogenia de individuos, ni más ni menos. Pues esta es un poco la propuesta que les traigo yo aquí hoy para con circovirus porcino tipo 2. Si queremos hacer un control integral, pues tenemos que revisar integralmente todos aquellos componentes de la granja que puedan tener que ver con la infección por este virus. Pues lógicamente tendremos todo lo que serían cerdas de gestación, cerdas de reemplazo que puedan entrar, cerdas en parideira, por tanto los lechones, transiciones, engordes, el gran olvidado, el berraco. A pesar de que se realice inseminación artificial en una granja, pues lógicamente también existe el berraco, aunque sea para recela, etcétera, etcétera. Por tanto, es un eterno olvidado en términos generales desde el punto de vista sanitario. Pues bien, sabemos que existen relaciones claramente asociadas a la transmisión de patógenos entre todas estas fases. Y muchas veces, curiosamente, algo que se transmite aquí no vemos enfermedad hasta acá. O a veces cosas que no, se transmite aquí y aquí mismo hay enfermedad. Por tanto, cada patógeno será un mundo desde ese punto de vista. Por tanto, quédense con esta imagen porque ahora se la voy a ir complicando. Y de mala manera. Esto se irá haciendo chiquito, chiquito, chiquito hasta que casi no la verán. Suerte que tiene unas pantallas ahí
Por tanto, sigan atentos eso, ¿eh? No se me duerman ahora. Ahora es el momento que no se puede dormir. Pues bueno, imagínense esta misma situación. Fíjense, se ha hecho pequeño. ¿Ya lo han notado o no? ¿O no lo han notado? Mal. Si no lo han notado, mire, les hago el cambio, ¿eh? Lo han notado. Eso es bueno, eso es que están despiertos. Bueno, pues vamos a meter a circovirus porcino tipo 2 en este sistema. ¿Qué nos puede interesar en cada grupo de edad? Bueno, primero de todo, estamos hablando de cerdas. ¿Cuál es el estado infeccioso? ¿Están o no están infectadas? Y en caso de estar infectadas, ¿qué porcentaje de las mismas están infectadas? Y, importante, ¿hay una uniformidad serológica en este grupo de animales? Porque efectivamente, y ustedes lo saben con todos los patógenos, una desuniformidad serológica generalmente indica la existencia de animales susceptibles y protegidos en una misma población. Y no nos dice nada sobre si hay o no hay el agente circulante. Por tanto, estas dos preguntas probablemente serían claves en este punto. Si nos vamos a la cerda gestante, pues bueno, estas dos preguntas continúan siendo importantes. ¿Están excretando virus, sí o no? ¿Tenemos esa uniformidad serológica que nos interesa, sí o no? Pero aquí hay un punto a añadir. ¿Hay signos clínicos o no? Lógicamente, no vamos a tener signos clínicos de circovirosis porcina. Ustedes saben que circovirosis porcina es una enfermedad propiamente del postdestete y sobre todo en la parte de engorda. Por tanto, aquí no vamos a ver la típica circovirosis porcina. Pero sí podemos tener alteraciones clínicas asociadas a la gestación, en la parte reproductiva. Y aunque mayoritariamente en los libros nos hablen de abortos a finales de gestación o incluso esa posibilidad de animales momificados en distintos estados de gestación, también hay otra posibilidad que se ha descrito mínimamente en la literatura, pero que existe también, que es la posibilidad de retorno al estro. Bien, ¿en qué momento podemos sospechar que hay un retorno al estro asociado a una infección por circovirus porcino tipo 2? Pues bien, prácticamente no hay experiencia práctica para poder explicar eso. Si quieren podemos discutirlo después, pero tenemos básicamente datos experimentales. En el berraco, ¿qué sucedería? Pues otra vez, el estado infeccioso, esa uniformidad serológica, pero importante, ¿tiene efecto sobre el semen? ¿Sí o no? De hecho, ustedes saben que fue una de las máximas preocupaciones que hubo en Europa y también en Norteamérica posteriormente sobre si este virus se transmitía en semen. Y no solo si se transmitía, si luego era capaz de generar enfermedad pues, en una granja que recibiera ese semen. Por tanto, este fue un punto también significativo. ¿Qué esperaríamos en la parte de transición, básicamente? Pues aquí sabemos que se recibe inmunidad maternal. A nivel, cuando están pues, recibiendo el calostro, qué cantidad, qué duración puede haber tenido este calostro, porque la cantidad variará, al fin y al cabo depende de lo que puedan mamar esos animales en las primeras horas de vida, la duración de esos anticuerpos, sobre todo en cuanto a ser eficaz y sobre todo pensando en la posibilidad de interferencia con la vacunación, que es lo que nos puede preocupar más a día de hoy. Pero incluso a estas edades, a estas cortas edades, incluso para ir a la transición, también el estado infeccioso. Y aquí sí, podría haber clínica, especialmente en esa transición o hacia finales de transición. Por tanto, es algo que nos tendríamos que preguntar también cuando, insisto, estamos intentando realizar un control integral. Y finalmente, lo que más nos puede interesar en la engorda es, efectivamente, otra vez, ese estado infeccioso y, sobre todo, si hay clínica. Por tanto, todo esto es lo que nos puede preocupar a nivel de circovirus porcino tipo 2. Vamos a ver un poco qué es lo que puede pasar aquí. ¿Se transmite realmente circovirus porcino tipo 2 en esas situaciones? No nos engañemos, cuando hablamos de control integral, eso tendrán que averiguarlo ustedes en su granja. Aquí yo les voy a poner todas las posibilidades teóricas, que son prácticamente todas, ya la verán, en ese sentido. Pero habrá que ver cuál es la importante, si es que hay alguna que sea más importante que las otras, en una granja determinada. Cierto, alguien me podrá decir, pero este hombre, ¿cómo nos cuenta eso? Yo vacuno y ya está. Vale, de acuerdo. Sí, acabaremos vacunando, yo también lo veo claro eso. Pero, insisto, esta charla lo que pretende es también hacerles reflexionar un poco sobre todo lo que son las actividades que ustedes realizan respecto a esta enfermedad y sobre todo el planteamiento mental que tienen que hacerse cuando quieren controlarlo de una forma integral, insisto. Bueno, pues vamos a ver qué puede hacer este circovirus porcino tipo 2 en cada fase. Bueno, de entrada,
La transmisión vía semen es posible. Es decir, circovirus porcino tipo 2 sí se excreta en semen. Pero la ventaja, si es que podemos llamarlo de esta manera, que la cantidad de virus existente en ese semen normalmente, o lo que se sabe hasta el día de hoy, es que es suficientemente pequeña como para que ese semen, que normalmente va a ser un semen diluido, aplicado por inseminación artificial a posteriori, etcétera, etcétera, no es suficiente ni tan solo para infectar a la cerda. Ya no digo para causar problemas reproductivos, ni tan solo para infectar a la cerda. ¿De acuerdo? Por tanto, probablemente la importancia del virus en este punto de la transmisión es prácticamente negligible. Por tanto, primera cuestión, no pierdan su tiempo en esta parte. ¿De acuerdo? Insisto, pero se puede excretar por semen, eso sí. Se ha hecho pequeño otra vez, ¿se han dado cuenta? Seguro, ¿eh? Vale, de acuerdo, se han dado cuenta. Pues se ha hecho pequeño el tema. Simplemente para que estén seguros que esto es lo mismo, no he cambiado nada. Esto es como los magos, ¿no? Aquí te cambian algo, etcétera. No, yo no les cambio nada. Aquí no hay trampa ni cartón. Bueno, vamos a ver, ¿qué podemos hacer en este contexto? Bueno, ¿qué podemos hacer para conocer el estado infeccioso? Bueno, si nosotros queremos saber si hay en la gente, pues lo más fácil sería hacer una PCR. Aislamiento vírico, inmunohistoquímica implicaría tener tejidos y por tanto sacrificar animales, etc. De entrada no serían técnicas de elección. Aquí lo que se pretende es saber si el virus está o no está en ese grupo de edad. ¿De acuerdo? Por tanto, la PCR, e incluso no es necesaria una PCR cuantitativa. Cuando utilizamos una PCR cuantitativa es porque estamos pensando o tenemos expectativas diagnósticas, no de monitoreo pura y duramente. Por tanto, que quede claro esa diferencia también. También es cierto que el estado infeccioso no solamente lo podemos medir por PCR, podemos también ver seroconversión o el punto de seroconversión, en qué momento se da. Normalmente, yo lo que sí les diría, pues que especialmente en una transición y en un engorde, pues las técnicas de ELISA, que son fácilmente disponibles a nivel comercial, pues pueden hacer muy buen trabajo en cuanto a conocer la dinámica y la monitorización, por tanto, de la infección. Bueno, con esto contestamos a la pregunta del estado infeccioso en cada una de estas fases, pero hay que intentar ver el resto. Uniformidad serológica. Si estamos hablando de anticuerpos, pues lógicamente se recomienda técnica ELISA. Que les quede muy claro, la protección frente a circovirus porcino tipo 2 no depende solamente de anticuerpos. Es un equilibrio entre inmunidad celular e inmunidad humoral, donde se sabe que efectivamente los anticuerpos neutralizantes juegan un papel fundamental. También es cierto que se pueden encontrar animales, dependiendo en qué momento de la infección, con un determinado título de anticuerpos significativos, pero con pocos anticuerpos neutralizantes aún, sobre todo en las primeras fases, en este caso después de la seroconversión. Pero los anticuerpos neutralizantes sabemos que son fundamentales y si eso lo combinamos con inmunidad celular, y normalmente lo medimos, no de forma rutinaria, eso está claro, pero sí en investigación, con sobre todo lo que serían células productoras de gamma interferón, células específicas productoras de gamma interferón. ¿De acuerdo? Bueno, por tanto, con los ELISAs ciertamente podemos controlar esa uniformidad serológica. Muchas veces los ELISAs se interpretan positivos negativos, y es verdad, porque existe un punto de corte que se lo indica claramente su fabricante. Lo que estamos trabajando nosotros, básicamente, y sobre todo por ello nos hemos pasado a la ELISA. Antes utilizábamos IPMA porque nos permitía titular y tener un título concreto y sabíamos interpretar biológicamente ese título. Es decir, un título de 1.20.480 es lo mismo que un título de 1.280. No, es mucho más elevado y teníamos una relación a nivel biológico. Con el ELISA eso parecía que se perdía, pero recientemente acabamos una comparación entre lo que sería la IPMA y 3 técnicas serológicas comerciales y podemos hacer una inferencia que es bastante certera. Con lo que, en lugar de considerar básicamente positivo o negativo, es bueno poder considerar también lo que sería el ratio SPE o la densidad óptica. Por tanto, no lo miren solamente en clave positivo o negativo porque se llevarían alguna sorpresa incluso negativa. Piensen también que se puede interpretar básicamente con lo que digo, ratio SP y también valor de densidad óptica. Más cosas que tendríamos que poder ver. Bueno, clínica, a día de hoy como mínimo sí que lo tenemos bien descrito, qué es lo que esperamos clínicamente, qué es lo que esperamos desde el punto de vista lesional. Importante, si estamos hablando de problemas reproductivos, la patología debe ir orientada al feto,
Y básicamente hay una lesión que es la característica, que es una miocarditis necrotizante y fibrosante, que es lo que prácticamente no da ningún otro patógeno. Ojo, quiere decir que en un caso de aborto o de alteración reproductiva asociada a circovirus porcino tipo 2, ¿encontraremos sí o sí en todos los fetos esa lesión? La respuesta es no. Por tanto, no se puede muestrear solamente 1 o 2 fetos en caso de sospecha, hay que muestrear bastantes más. En el caso de lo que sería el berraco, pues a día de hoy lo sabemos, se puede transmitir circovirus porcino tipo 2, pero resulta que no hay ninguna alteración significativa de lo que sería la calidad seminal. Por tanto, a efectos prácticos, un análisis seminal de entrada no tiene un sentido de recomendación práctico, ¿de acuerdo? A día de hoy no se han observado alteraciones a este nivel. La clínica y la patología se pueden imaginar que aplica en todos los casos. Cuando estamos hablando del postdestete, pues lógicamente será la típica y característica circovirosis porcina. Por tanto, fíjense que tenemos la posibilidad bastante amplia de hacer un análisis de todo lo que nos puede estar sucediendo en nuestra población porcina, en la granja, esa aproximación integral que les comentaba. Tampoco quiero que se marchen de aquí con la idea que decir, no, este muchacho dice que lo miremos todo. No les estoy diciendo que se gasten aquí la cantidad de dinero que no tienen en términos laboratoriales, ni mucho menos. Aquí hay que actuar con criterio, hay que ver dónde tengo un problema, dónde lo he detectado, quiero saber si este patógeno es importante aquí o no. Recuerden que circovirus porcino tipo 2 es ubicuo, estará en prácticamente todas las granjas, lo van a encontrar si lo buscan. Entonces, tenemos que tener los criterios suficientes como para hacer una buena interpretación de lo que significa tenerlo ahí, ¿de acuerdo? Eso es fundamental. Bueno, pues todo esto que han visto aquí es el componente diagnóstico de ese control integral. Estos últimos días hemos estado hablando de control de enfermedades, pero en todos los casos, si lo recuerdan, cuando hablamos de control de enfermedades, siempre tenemos un componente diagnóstico. Tenemos que estar seguros de que efectivamente ese es el problema que queremos amarrar, como sea, pero ese es el problema. Y eso solo se consigue, pues lógicamente, con la aproximación diagnóstica adecuada. Bueno, esto se va a hacer chiquito otra vez, fíjense. Ahí lo tienen. Vuelve a estar ahí, ¿sí? Si se fijan cómo hemos empezado, casi no se verá nada, pero bueno, vamos ahí. Nos falta un componente muy importante aquí, que es lógicamente el control de la enfermedad. A día de hoy tenemos vacunas, sabemos que las medidas de manejo tienen un impacto significativo en la problemática. Seguramente, quien más, quien menos, le suene las 20 famosas reglas de Madec, del doctor François Madec. Bien, las reglas de Madec no son más que una serie de reglas, muchas de ellas de sentido común, de hacer un buen manejo en las distintas áreas de producción en una granja, ¿de acuerdo? Por tanto, ojo, las vacunas funcionan muy bien, no se olviden del manejo. Manejar fatal porque ya tengo una vacuna fantástica y maravillosa no tiene ningún sentido, ustedes lo entenderán. Pero cuando digo eso, quiero decir que muchas veces en aras de la existencia de la vacuna hemos descuidado otras partes que son muy significativas también. La genética, acuérdense también que antes, cuando no teníamos vacunas, una de las posibilidades que había de control de la enfermedad, que encima era de las más eficaces, era un control de la línea de berraco, la línea genética del berraco. Porque en términos generales funcionaba, al menos disminuía el impacto de la enfermedad. Y otro que también era muy importante, coinfecciones. Lógicamente, si existen coinfecciones que facilitan que haya un problema más grave en la granja, pues lógicamente no debemos descuidar al menos el intento de control de esas coinfecciones. Bueno, pues tenemos como mínimo estas 4 posibilidades. Igual tendríamos más, pero serían las principales. ¿Dónde podríamos colocarlas en este contexto? Bueno, la vacuna, pues, ¿cómo empezó todo? Pues vacunando especialmente a lechones. ¿Por qué? Porque son los que padecen la enfermedad. Es cierto que, al menos en Europa, la primera vacuna licenciada fue para cerdas, no fue para lechones, con el objetivo de, pues lógicamente, de armar una sólida inmunidad maternal que la transfieran a esos lechones y, por tanto, que de alguna manera controle la aparición de enfermedad. Y eso más o menos se logra, es verdad, pero cuando tenemos un problema agudo aquí, en una granja que no ha sido nunca vacunada, y quieren ustedes controlar el problema a corto plazo, tendrán que vacunar lechones. Si optan por la vacunación de madres, se les va a extender en el tiempo el problema. Por tanto, no les va a servir mucho. Por tanto, esta sería una primera opción pensando en la vacuna.
Pero bueno, se pueden vacunar las madres. Incluso ahí una compañera lo ha comentado en primera instancia. Vacunamos lechones y madres, los dos. Bueno, aquí es donde ustedes tienen que evaluar si económicamente eso tiene sentido o no. Porque, al menos si ahora ustedes van a Europa, estoy seguro que encontrarán muy pocos veterinarios que les vayan a recomendar que vacunen las dos cosas, cerdas y lechones. Estoy seguro que encontrarán muy pocos. No quiere decir que vaya creciendo ese número. Por algo será, seguramente, pero hay muy pocos. Podemos vacunar la reposición, por supuesto. ¿Y al berraco? ¿Lo vacunamos o no? ¿Ustedes vacunarían el berraco? Ya hemos dicho que juega un papel bastante mínimo en lo que es la transmisión, sobre todo de cara al problema reproductivo. Entonces, ¿lo vacunamos o no lo vacunamos? ¿Sí? Pues claro que sí, no vamos a dejar un individuo sin vacunar, si tendría envidia del resto. En ese sentido, piensen que cuando estamos haciendo un programa vacunal integral, tenemos que pensar en todos los elementos que tenemos en la granja, porque efectivamente igual tendrá una importancia prácticamente cero desde el punto de vista de transmisión en relación a generación de enfermedad reproductiva, pero dependiendo con quién esté en contacto, etcétera, pues lógicamente sí puede ser un vehículo de transmisión vía respiratoria de lo que sería, en este caso, el circovirus porcino tipo 2. Pero ojo, fíjense, ¿qué ha cambiado entre esta diapositiva y la anterior? ¿Se han dado cuenta? Eso es para la gente muy atenta. Ustedes tienen cara de estar muy atentos en este momento. No sé si es que están tan cansados que solo están mirando fijamente, pero les voy a hacer la prueba otra vez. ¿Qué cambió? Correcto, alguien que está viendo las cosas muy claramente. El análisis seminal. Aquí, si se fijan en la anterior diapositiva, estaba, ¿para qué? No causaba nada lo que era el virus propiamente dicho. Pero ojo, con las vacunas, y dependiendo con las vacunas, y dependiendo con los adyuvantes, sí pueden llegar a tener cierto efecto sobre lo que es el análisis seminal. Muchas veces es transitorio, muchas veces en muchos animales no se ve nada, pero ojo, como mínimo si hay ese peligro y por tanto si vacunan el berraco, ojo en qué momento están sacando el semen y utilizar para la inseminación artificial. Genética. La genética normalmente afecta a este individuo. Cambiamos generalmente la línea del berraco. ¿Qué es lo que sucede? Que este cambio tendrá un efecto positivo, pero lo tendrá al cabo de 6 meses, 1 año, no antes. Por tanto, a corto plazo tampoco es algo que nos sirva de forma muy clara. Y muchas veces no se ha querido cambiar la línea paterna por una sencilla razón, por temas pura y duramente comerciales. Pues dicen, no, a mí el que me pagan bien es esta línea genética. Que se me muere más, es verdad, pero me pagan esta mejor y me compensa económicamente incluso. Manejo, no nos engañemos. Todo lo que son las recomendaciones de manejo afectan a todas y cada una de las áreas de producción en la granja. Por tanto, no descuiden esta parte, porque les irá bien no para esta enfermedad en concreto, sino para tantas otras que puedan tener en su granja. ¿De acuerdo? Y coinfecciones, pues lo que sí que aquí valdría la pena es tener en cuenta aquellas que se asocian de una forma clara, porque se ha demostrado, con la aparición de circovirosis porcina, con la aparición de la enfermedad clínica en postdestete. Luego tendremos una charla de coinfecciones. Igual lo primero que hará Marcelo será subir aquí. Lo que os ha dicho este hombre, nada de nada. Estas cosas pasan a veces. Lo que pasa, efectivamente, lo que pasa es que Marcelo sabe que después tengo yo otra charla, por tanto no sé si lo haré, porque luego me puedo yo también vengar, lógicamente. La venganza es un plato que se sirve frío, eso está claro. Entonces es algo que pueda pasar. No pasará de Marcelo, ya verás cómo no eso. Pero bueno, las coinfecciones, y cuando hablamos de coinfecciones muchas veces no estamos hablando de sinergias de potenciación, etcétera, etcétera, sino simplemente que el mero hecho de que está afectando, pues igual indirectamente provoca o facilita la posibilidad que el virus se replique más alegremente y por tanto tengamos problemas. Por tanto, desde ese punto de vista, insisto, no lo olviden, es otra vez algo importante. Y si miran la diapositiva como era inicialmente y a dónde hemos llegado, aquí sí que estamos ya en el punto del control integral de la infección por circovirus porcino tipo 2. Por tanto, fíjense la evolución que hemos hecho. No hemos aportado probablemente nada que no se haya sabido, se haya ido aportando estos últimos años. Pero sí que la idea con esta charla un poco era intentar integrar todos los elementos que se asocian lógicamente a la infección por circovirus porcino tipo 2. ¿De acuerdo? Por tanto, insisto, el control integral es algo que va mucho más allá que simplemente aplicar una vacuna en un momento dado. ¿De acuerdo? Por tanto, si eso sirve para que le den un poco a la cabeza, yo pienso que ya habrá tenido una utilidad práctica.
Déjenme terminar con un par de cosas que serían las siguientes. Hemos dicho que no hay nada realmente nuevo, pero sí que habría algunas cositas que me gustaría compartir con ustedes. Hace 2 días que hablamos de erradicación de enfermedades. ¿Quieren ustedes erradicar circovirus? ¿Quién se atrevería a erradicar circovirus porcino tipo 2? Va, que levante la mano. ¿Alguien quiere probarlo? ¿Candidato para hacer una probatina a nivel científico-técnico? ¿Sí o no? No les veo yo muy... O sea, quieren erradicarme el micoplasma, quieren erradicarme el PIRS, no me quieren erradicar circovirus. Vivirán mucho mejor. ¿De verdad? ¿No se lo creen? ¿O simplemente no se creen que se pueda erradicar? Esa falta de contestación no sé a qué atribuirla. Ustedes piensan que no se puede erradicar, ¿verdad? ¿Sí? No, más alto, si no, no oigo nada. Sí, piensan eso. ¿Y por qué piensan eso? ¿O es que les han dicho que es un virus terrible, que es muy difusible, que está en todos los sitios? Bueno, en España teníamos Augeski a patadas hace unos años, lo hemos erradicado. No tenemos Augeski ahora. ¿Por qué circovirus tendría que ser distinto? Les estoy provocando, no sé si lo estoy consiguiendo, pero lo estoy intentando. No sé si de aquí saldrá alguien con una brillante idea, vaya a erradicar el circovirus de mi granja. Lo que le recomiendo es que si lo prueba, que lo pruebe su vecino también, porque si lo prueba usted solo no tiene nada que hacer, eso sí que se lo puedo decir, clarísimamente. Bueno, les voy a enseñar unos datos muy recientes, de hecho esto es una publicación de este mismo año, donde, fíjense, ya el título tiene mal agüero, no nos engañemos. ¿Se puede erradicar la infección de circovirus porcino tipo 2 mediante vacunación masiva? Una recomendación, si ustedes leen un artículo científico que empieza con pregunta, la respuesta suele ser no. Es así de claro. Si se acostumbran a leer literatura científica, casi la respuesta es esa. Pero déjenme explicarle un poco, porque si no ya podríamos acabar aquí la charla. No, déjenme explicar. ¿Qué es lo que hicimos en este trabajo? Pues miren, de entrada decidimos hacer un protocolo de vacunación que se parecería en gran medida bastante a lo que utilizamos con Augeski. ¿Qué quiere decir eso? Pues cerdas y berracos los vacunamos 3 veces al año en sábana, independientemente del estado gestacional que pudieran tener las cerdas. Y a los lechones se les vacunaba 2 veces por ciclo, a las 4 y a las 7 semanas. Si ustedes me preguntan si esto fue muy costoso, la respuesta es sí. Aquí se gastaron mucho dinero en vacuna. También debo decir que la empresa fabricante de vacunas pues también entró al trapo con este estudio y por tanto financió esa vacunación. ¿Qué hicimos en este caso concreto? Bueno, pues les explico. Ya sé que es complicada esta diapositiva, pero rápidamente verán el qué. Los 2 meses iniciales nos dedicamos a ver el estado infeccioso en la granja, si había una cierta dinámica de infección, dónde estaba circulando el virus y, sobre todo, si quieres erradicar algo, lo primero que tienes que estar seguro es que ese algo está ahí. Por tanto, lógicamente, ver si está. Y eso es lo que hicimos. Por tanto, aquí cuando ustedes ven pre, esto es antes de empezar el estudio de vacunación masiva. Y una de las cosas que realizamos era, pues, lógicamente, serología, que serían, pues, en este caso, la gráfica de negra discontinua, y PCRs para detectar si había o no había el virus. Y fíjense que estas bandas de acá, estas barras, representan un porcentaje de animales que eran virémicos o que al menos se detectaba DNA en su suero. ¿De acuerdo? Por tanto, definitivamente, en este pre, efectivamente hay una seroconversión y hay virus. De todas maneras, ya vimos desde un principio que la presión de infección en esta granja era relativamente baja. No había problemas clínicos, eso que vaya por delante. Por tanto, había una infección subclínica, eso sin duda. ¿Y qué sucedió? Que en los 2 primeros meses pues no vacunamos y a partir del 3er mes aplicamos el protocolo de vacunación. Estos son estudios longitudinales. ¿Qué significa eso? Que primer mes estos no fueron vacunados, segundo mes, aquí tampoco había vacunación, estos que eran del siguiente lote, pues estos tampoco fueron vacunados y estos de aquí ya fueron vacunados. Pero ¿qué pasa? Que eran concomitantes en la época. ¿Eso qué quiere decir? Que la primera vacunación de estos coincidió con 12 semanas de vida de estos y 8 semanas de vida de estos. Por tanto, no deja de ser algo complicado. Estaban dentro de la granja, no cambiamos para nada el funcionamiento normal de granja. Simplemente que a partir de cierto momento aplico el protocolo de vacunación masiva. Bueno, si ustedes se fijan cómo funcionan estas gráficas,
Fíjense que ya desde la segunda prácticamente, dices, hombre, aquí seroconversión casi no veo, y no he detectado infección en ninguno. Aquí aún detecto infección en alguno, y aquí prácticamente no hay seroconversión. Aquí parece que haya cierto grado de cambio de inclinación de la pendiente, pero no muy claro. Aquí aún encuentro algún positivo. Pero si se fijan básicamente en estas dos gráficas, ni detectamos el virus y tampoco detectamos seroconversión. Alguien dirá, pero ojo, en el último, que fue durante el estudio, aquí sí detectan seroconversión. Claro, pero ¿qué sucedió? Estos fueron los últimos vacunados a las 4 semanas. ¿Qué quiere decir? Que el siguiente lote, perdón, fue este de aquí. Por tanto, el siguiente lote, este ya no fue vacunado, pero estos coincidieron en época con estos que tenían 8 semanas o con estos que tenían 12 semanas, porque estaban dentro de la granja, lógicamente, y por tanto, en lotes de, en este caso, pues, de transición más o menos a esas edades o a principios de engorda. ¿Qué sucede? Que con la última del periodo durante ya vemos seroconversión. No encontramos virus, ojo. No encontramos virus, pero hubo seroconversión. Por tanto, el virus estaba ahí, sin lugar a dudas. Y en el último, ya que miramos, pues efectivamente había una seroconversión típica, característica y normal. Por tanto, claro, si ustedes miren estos, fíjese, no pudieron erradicar, lógicamente, a pesar de que estas dos gráficas daba la sensación que íbamos en esa dirección. No éramos capaces de detectar el agente y tampoco había una seroconversión asociada, al menos aparentemente. ¿Eso quiere decir que el virus había desaparecido de la granja? Bueno, lo que nos dice posteriormente esto es que no. ¿Por qué? ¿Qué pasó al cabo de un año? Pues que decidimos, vamos a quitar la vacuna, a ver qué ha pasado. Vamos a testar, bueno, simplemente el día post. Y lo dejamos para 6 meses más. Al cabo de 4 meses empezó a haber problemas potencialmente compatibles con circovirosis porcina, aunque no se llegó a diagnosticar con los criterios diagnósticos habituales, y se volvió a implementar la vacunación al menos en un grupo de animales. Por tanto, de alguna manera, la conclusión, así a bote pronto, era entonces, efectivamente, con vacunación masiva no se puede erradicar. Pero déjenme hacerles unas pequeñas reflexiones. Es una manera de presentar los resultados un tanto complicada y muy discutible, yo no lo negaré eso. Pero aquí tienen los grupos longitudinales antes de la vacunación masiva, durante la vacunación masiva y después de la vacunación masiva. Si se fijan lo que es serológicamente cómo evoluciona, pues el previo, pues lógicamente baja la inmunidad maternal, se infectan en algún momento entre las 12 y 16 semanas y luego sube. ¿Por qué luego baja? Porque aquí es la suma de dos grupos. Por tanto, los dos grupos, si vieron anteriormente, se comportaban distinto y por tanto tenemos este efecto de alguna manera abigarrado asociado a esa situación. En el post, ¿qué nos sucede? Pues la inmunidad maternal era menor. ¿Y por qué era menor? Porque probablemente habíamos disminuido muy claramente la presión de infección en las cerdas, la inmunidad generada por la vacunación, en este caso concreto, no genera una gran cantidad de anticuerpos, todo lo contrario, por tanto, al cabo de más de 12 meses utilizando esa vacunación, estos animales tenían menos cantidad probablemente de anticuerpos, al menos medidos con la densidad óptica. Mientras que el durante, porque lógicamente partimos de esa situación, fíjense que prácticamente no seroconvierte. Entonces, la reflexión que les quería hacer con eso de la erradicación, y dices, bueno, la conclusión aquí que sea, no hemos sido capaces de erradicar, pero piensen en un programa de erradicación. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿O cómo lo hacen en Augeski? ¿Ustedes se atreverían a vacunar de Augeski durante un año? Después de un año, yo no veo más virus, no seroconvierte, quito la vacunación. Seguramente ustedes dirán, esto es una locura, se les va a reinfectar, seguro. Bueno, pues eso es lo que pasó aquí, ni más ni menos. Es más, quizá el virus no es que fuera de origen externo, probablemente el virus se había mantenido en unas situaciones prácticamente indetectables. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué pasaría si este mismo programa, en lugar de utilizarlo durante un año, lo utilizáramos durante 5 o 10 años y en absolutamente todo el país? Yo aún pienso que igual seríamos capaces de erradicarlo. Díganme loco, puedo estarlo, no se lo voy a negar en ese sentido, pero piensen que erradicar no es un esfuerzo puntual de ahora vacuno masivamente y ya está, y luego ya he erradicado. Es algo que necesita mucho más y necesita poner de acuerdo, pues lógicamente, a todas las granjas de la zona, como mínimo. Y luego, también les sería muy franco,
¿De dónde van a sacar reposición negativa en caso de que ustedes sean capaces de erradicar? Bueno, si ha erradicado todo el mundo sería fácil, pero si lo han hecho ustedes solos, difícilmente. Por tanto, no era más que un ejercicio de tipo más científico-técnico, pero la factibilidad de esa erradicación pensamos que en las condiciones apropiadas probablemente pueda darse. Estas vacunas, como mínimo, tienen capacidad de bajar extremadamente la presión de infección durante un periodo incluso relativamente largo. Si les dejamos mucho más tiempo, es muy posible que lleguemos prácticamente pues, a eliminar el agente. Pero ojo, habría que demostrarlo también, ¿de acuerdo? Y ya para acabar, pues simplemente algo que ha preocupado en los últimos meses, o diría el último año, a algunos productores en Norteamérica, también en Europa, no sé si aquí en Latinoamérica, pero ha habido la percepción de que quizás la vacunación no siempre ha estado funcionando bien. No quiero hablar abiertamente de fallo vacunal, pero sí que se ha utilizado esta terminología. Hay gente que ha propuesto que quizás existan fallos vacunales y que, por tanto, que tengamos ojo con ello. Bueno, les quiero explicar simplemente un artículo que se publicó en el 2010 por unos japoneses. Nadie les hizo caso a estos pobres hombres o señoras, no sé, pero sí, bueno, es que es muy difícil. Yoichi es señor o señora, yo no lo sé. Si ustedes lo saben, igual Carlos sí que lo sabe, no lo sé, estuvo en Japón y tal, pero yo a Yoichi no sé si es señor o señora. Pero bueno, señores o señoras, en el 2010, en su momento, dijeron una serie de cosas que nadie les hizo caso. ¿Qué le dijeron? Pues bueno, fíjense ya con el título: efectos diferenciales de la vacunación por circovirus porcino tipo 2 que pueda depender de los genotipos que pueden estar en granja. Y de hecho su conclusión era que la reducción de la mortalidad asociada a la vacunación de circovirus porcino tipo 2 igual dependía de los genotipos que tuvieran en la granja correspondiente. Hombre, esto también era un desafío importante a las empresas que trabajan con vacunas. Entonces, cuanto menos se hable de esto y cuanto menos se tenga en cuenta, pues mejor. Pero bueno, en su momento también, pues, ¿es verdad o no? Podría ser. Si es así, pues hay que ir con ojo. Hay que ver si todas las vacunas tienen capacidad de funcionar igual de bien frente a los genotipos existentes. Bueno, el año pasado, es distinto que lo diga un americano que un japonés, eso clarísimamente a nivel mundial. Pues en Iowa State University hacen un estudio, lógicamente propiciado por una situación de campo, donde fíjense que hablan de la emergencia de un potencial mutante del genotipo B, que lo hemos tenido durante muchos años y que se asocia especialmente con enfermedad, que le llaman mutante, una variante mutante, que se asocia con la enfermedad sistémica en granjas vacunadas. Salta la alarma con esto, lógicamente. Fíjense, en Estados Unidos ya dicen que algunas granjas vacunadas están teniendo problemas con circovirosis porcina diagnosticada con los criterios concretos. Bueno, la conclusión de ese estudio es que era posible que quizás las vacunas comerciales actuales, que se basan en el genotipo A, quizás no sean del todo protectivas frente a esta nueva cepa. Por tanto, ya se pueden imaginar que esto causó un revuelo significativo, no solamente en Estados Unidos, en Europa también, insisto, no sé aquí en Latinoamérica. Pero lo que tienen de bueno los americanos es que estas cosas lo intentan testar lo más rápidamente posible. Y fíjense, los mismos autores, fíjense con nombres, una vacuna comercial basada en PCV2A, que son las existentes comerciales, y también probaron una vacuna experimental, sobre la variante mutante son igualmente efectivas en proteger a los cerdos frente al challenge, al desafío con esta cepa mutante. Total, que experimentalmente las vacunas comerciales sí son capaces de contrarrestar el efecto del virus mutante. Por tanto, esta sugerencia de que quizás existan fallos vacunales porque no cubran el espectro antigénico de algunas variantes, pues aparentemente no es cierto. Entre este estudio y este pasó un año. Pues un año la gente temblando, ahora la gente está más tranquila, pongámoslo de esta manera. ¿De acuerdo? También es cierto, de todas maneras, que cuando hablamos de fallo vacunal, entre comillas, aquí también entra la posibilidad del fallo humano. Fallo humano es, lo he conservado bien, este producto, lo he aplicado en el momento adecuado,
lo he aplicado con la dosis adecuada, lo he aplicado con la jeringuilla adecuada, etcétera, etcétera, etcétera. En España también hemos tenido casos de sospecha de fallo vacunal, pero los pocos que hemos confirmado que efectivamente era una circovirosis porcina, aunque se vacunaba, algunas veces se ha visto que se ha vacunado demasiado tarde o demasiado temprano, o simplemente no se había vacunado cuando el veterinario sí pensaba que se había vacunado. Por tanto, ojo con estas situaciones. Y simplemente para acabar, pues, y haciendo un poco de conclusión de la charla, pues la idea, lógicamente, sería sacar el máximo partido a todos los elementos que tenemos para el control de la infección por circovirus porcino tipo 2. Yo pienso que a día de hoy tenemos probablemente, si no todos, la mayoría de elementos para poder hacer un buen control. Por tanto, sí que podemos. Entonces, este podemos es lo que me gustaría transmitirle y seguramente ya lo hacen, pero si lo pueden hacer intentando ampliar esa perspectiva y pensando en otras cosas que también podrían implementar, les sea de ayuda, pues yo encantado. Muchísimas gracias por su atención. Carlos. Bueno, está abierta las preguntas. ¿Hay algún...? Carlos, si quieres este. Buenos días, Javier Capucio es mi nombre. Una consulta con respecto a fallo vacunal, entre comillas, digamos. Una granja por debajo del 0,5% de casos confirmados de circovirus durante un año y una alta tasa de coinfecciones. Casos confirmados siguiendo los criterios individuales ya planteados. ¿Podría ser un fallo vacunal? ¿Cómo podríamos avanzar en el análisis de ese establecimiento en particular con respecto a ver si hay circulación o no de circovirus? ¿Qué recomendaría usted? Sí, ¿me puedes volver a hablar de lo que es la situación, digamos, previa a esta situación? Porque me has dicho que tenía una mortalidad bajísima. No. Asociada a circovirus por debajo del 0,5%, con una mortalidad elevada, asociada a, digamos, un perfil de coinfecciones típicas de la etapa pre-vacunación. Policerositis, circulación de virus de influenza, bien marcado, pero con una mortalidad elevada por encima del 5% quizás. Y estamos hablando, lógicamente, de vacunación de lechones. Estamos hablando de vacunación de lechones. Viene, o sea, controlado el error humano, digamos. ¿Sí? O sea, que no hay problemas en la aplicación de la vacuna. A ver, en un momento dado, si tú estás vacunando frente a circovirus porcino tipo 2, el efecto de esta vacuna, y sobre todo si es alrededor del destete, a las 3-4 semanas, yo esperaría que eso tuviera un efecto especialmente a partir de las 6-7 semanas de vida. Por tanto, cualquier problema asociado a circovirosis porcina, que es incluso raro que sea tan temprano, lo normal es que vaya más allá de las 10, 12, 14, incluso más allá en cuanto a semanas. Por tanto, lo que tú estás haciendo cuando vacunas frente a este virus es intentar controlar esa situación. Si tu problemática la estás viendo alrededor del momento que vacunas, no sé si es esta la situación. No, perdón, la problemática es a lo largo de todo el engorde, digamos. A lo largo de todo el engorde. ¿Y habéis probado de hacer un diagnóstico de circovirosis porcina confirmado? El diagnóstico está confirmado en ese debajo del 1% de lesiones compatibles con circovirus. Pero cuando dices menos de un 1%, ¿qué quiere decir? Porque da la sensación de que, ojo, igual tú no tienes una circovirosis porcina ahí, tienes más cosas. Yo tengo más cosas y ya le digo, la casuística de mortandad de circovirus es menor al 1%. Ese menor al 1% confirmado por laboratorio. Entonces, en esa situación yo pensaría que tú tienes otras cosas y no tienes circovirosis porcina. Por una sencilla razón, porque, a ver, no nos engañemos, incluso la vacunación, a pesar de que funcione maravillosamente, no nos engañemos, estamos vacunando las 3 o 4 semanas de vida, estamos vacunando un número de animales muchas veces ingente y muy grande, en un momento dado, pues que quede incluso algún animal que por edad, por temas de vacunación física propiamente dicho, etcétera, pues no quede bien vacunado, y este animal, porque la circulación del virus esté ahí, acabe teniendo incluso circovirosis porcina en una granja vacunada, eso no me extrañaría en absoluto. Otra cosa es que tú me dijeras, no, es que tengo problemas clínicos con mortalidad y cuando analizo esos animales muertos, la mitad de ellos son circovirosis porcina. Luego te diría, ojo, sí, aquí sí que tenemos un problema, pero cuando me estás diciendo un 1%, de todas maneras, esa tasa del 1%, usted es un maravilloso, porque quiere decir que ha mediado 100 para encontrar uno. Si no es imposible tener un 1%, me explico.
En España somos bastante más cazurros en eso. Miramos 3 o 4 y se acabó. Y si no lo es, no lo es. Y ya está. Igual es una sumatoria de necropsia realizada durante varios años. Olvídese de circovirus porcino tipo 2. Dedique sus esfuerzos diagnósticos a otras cosas, literalmente. Creo que aquí adelante también. Una pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial, o si puede haber un diagnóstico diferencial de desmedro, ya sea al final de recría o en engorde? Que no sea, bueno, los diagnósticos diferenciales que podemos tener ante los cuadros de desmedro. Lo puedes hacer tan amplio como quieras, en ese sentido. ¿Qué quieres ser, restrictivo o amplificado? Porque si es amplificado, tú coges el disease of Swine y la mitad de enfermedades en un momento dado u otro causan desmedro, retraso en el crecimiento, etcétera, etcétera. Pero hablando un poco más seriamente. Directamente, si gripe puede dar caso de desmedro. A ver, gripe no lo consideraría en el diagnóstico diferencial. Ojo, si es gripe prácticamente, digamos, sola, es decir, que no está coinfectada con otras cuestiones, yo pienso que te dará básicamente un cuadro de tos, o no, si es una infección subclínica ni te enterarás que tienes gripe en esa granja, pero te dará algo de tos, que además eso lo podremos ver clínicamente sin demasiados problemas, y sí que podría haber algún animal que se nos retrase en crecimiento, pero no va a ser muy significativo. Es decir, normalmente el cuadro de gripe en un animal en menos de una semana ha pasado, como quien dice. Para que tengas un desmedro evidente necesitas casi un animal de 2 o 3 semanas que tenga una problemática subaguda crónica, digamos de esta manera. Entonces, yo al gripe de entrada no lo introduciría si estamos hablando de un gripe, llamémosle casi único. Lo que pasa es que cada vez hemos visto más que dentro de lo que llamamos complejo respiratorio porcino, que ahí sí que puede haber claramente un componente de desmedro, de pérdida de peso de forma más o menos subaguda crónica, ahí también puede estar el virus de la influenza. Pero la realidad es que cuando hacemos un análisis de esos casos de complejo respiratorio porcino, influenza puede estar, circovirus puede estar, por tanto ya no entra en el diagnóstico diferencial, es que están coinfectando. Otra cosa es decir, aquí hay una sinergia de potenciación o un efecto sumatorio, simplemente los dos están ahí. Y si hablo de con PIRS, si hablo de micoplasma, claro, PIRS aquí ustedes no tendrán ese problema, pero en Europa, Norteamérica es el primero que se pensaría cuando tienes un problema de estas características. Y de hecho, cuando hablamos de desmedro, entendiendo el síndrome de desmedro como una circovirosis porcina, el diagnóstico diferencial número 1 en esa zona del mundo es PIRS. Ese es el primero, con diferencia. Y cuando has descartado PIRS y has descartado que sea circovirosis porcina, preocúpate, porque vamos a ver qué es eso, porque será algo raro, no será una cosa demasiado habitual. Ojo, también hay que ver que, lógicamente, todo lo que son infecciones bacterianas, respiratorias, etcétera, sobre todo hay un porcentaje además que se acaban cronificando, que van a tener ese desmedro. Pero normalmente has visto una fase aguda, con mortalidad, porque las bacterias matan en general, los virus les cuesta más, pero las bacterias matan. Entonces, normalmente, si hay un problema de tipo bacteriano, que también raramente es único. Actinobacillus pneumoniae podría ser, pero con Strep suis, Haemophilus parasuis, etcétera, normalmente hay otras cosas ahí. La experiencia que nos dice, de alguna manera, que incluso cuando hacemos un diagnóstico de circovirosis porcina, no se centre solamente en circovirosis porcina. Es fácil que haya muchas otras cosas ahí, o al menos varias otras cosas. Por tanto, de ahí un poco el control integral y también la aproximación integral. Por tanto, cuando dices diagnóstico diferencial de desmedro, PIRS, por supuesto, lo pondría, pero puedo ensanchar claramente y, sobre todo aquello que tiene que ver con problemática respiratoria y quizá a cierta distancia también te diría digestiva, porque la circovirosis porcina, al ser una enfermedad inmunosupresora, pues ¿cómo acababan los animales? Pues dependía directamente de qué tipo de otros patógenos circulaban en la granja. A veces acababa siendo digestivo, a veces acababa siendo respiratorio, a veces solo veías desmedro, pero recuerdo más de una granja, allá por los años 2000, 2001 en España, que el problema del granjero es que se le morían de úlcera gástrica. Y no se quejaba de nada más, no, es que se mueren de úlcera gástrica, pálidos, tal, a veces incluso medio amarillos, ¡pam!, y se me mueren. Y era una circovirosis porcina terrible, con otras cosas, lógicamente. Gracias. Aquí, Marcelo. Gracias. Primero hago una vuelta rápida para la pregunta del otro colega. Yo creo que por ahí lo vamos a ver en la próxima charla, hago un poco de propaganda.
Yo creo que un poco también lo que decías, si no me equivoco, es cómo puede ser que esté vacunando contra circovirus y siga teniendo problemas contra otras cosas. Era un poco, yo creo, el resumen, y yo creo que lo vamos a discutir un poco en la próxima charla. Mi pregunta, en la experiencia esa muy interesante que hicieron de proyecto de erradicación, me sorprendió que dijiste que cuando empezaron a vacunar, antes de empezar a vacunar, no había problemas clínicos y que después hubo algunos problemas clínicos. Para no hacer una conclusión de que la vacunación induce problemas clínicos, para no llegar a ese tipo de conclusión, digamos, ¿cuál es tu teoría? ¿Es que puede ser que hayan bajado tanto la presión de infección que crearon más subpoblaciones que indujo eso a que haya problemas clínicos? Porque es curioso de haber tenido problemas clínicos después de haber hecho el intento de erradicación. Debo decirte que hay trampa en como lo he dicho, porque he dicho el momento previo a la implantación de la vacunación masiva, pero antes de empezar ya vacunaban. Es decir, antes de empezar el estudio, lo que pasa es que hacían una vacunación de estas sui generis, media dosis, solo tal, si a las cerdas y tal. Entonces, pero era una situación que sabían sobradamente que tenían la infección ahí, pero estaban en un proceso de vacunación, aunque fuera irregular, pongámoslo de esta manera. Y tú me dirás, ¿y por qué ustedes escogieron esta granja y no una que no vacunaron, que sería lo más lógico? Bueno, como para convencer de una locura como esta necesitas un loco, el único loco que encontramos fue uno que ya estaba haciendo esa práctica, ni más ni menos, y no teníamos otra alternativa. Entonces, cuando dejamos de vacunar, no obstante, sí que dejamos de vacunar completamente en ese sentido. Entonces, claro, en ese momento, como el virus probablemente, aunque con muy poca cantidad, porque yo lo que estoy seguro que esta vacuna lo que hace es bajar la presión de infección de una manera brutal. Y eso lo hemos visto porque en algunas granjas, incluso simplemente con la vacunación al destete, puedes llegar a tener un flujo negativo a matadero. Y una de las cosas que curiosamente vimos en los últimos años también, porque con una empresa hicimos PCRs cuantitativas en sueros de matadero, porque ellos trabajaban con plasma porcino que recogían en matadero. Y cuando haces PCRs cuantitativas de ello, a lo largo del tiempo la cantidad de virus iba disminuyendo, lo que encontrabas en matadero. Por tanto, que la presión de infección disminuye, segurísimo. ¿Que puedes hacer incluso un flujo negativo? También. Lo que pasa es que no quiere decir que igual en el siguiente lote no es negativo. Esto puede pasar. Entonces, claro, lo que pasó ahí es que venían de una situación de medio vacunación, pongámoslo así, súbitamente haces una vacunación masiva, efectivamente llega a un punto que no ves el virus y no se lo convierten, y luego súbitamente dejas de vacunar. Claro, estás poniendo pues, el campo adecuado, lo estás abonando para que si hay algo emerja. ¿Y qué es lo que pasó ahí? Que se quejó de signos compatibles con circovirosis porcina, también con algo de diarrea, etcétera, y nunca pudimos confirmar porque no se tomaron las muestras adecuadas. Incluso también luego hablando con el veterinario directamente, decía, hombre, podría ser incluso una colibacilosis lo que me estás diciendo, sin más. Pero bueno, su percepción era que voy a tener que volver a vacunar. Yo le dije, hombre, pero vacuna bien, pon la dosis entera, ahora como mínimo, si lo haces de esta manera, y así quedaron. Y también es cierto que como era una granja que muchos animales luego iban a matadero, pero otros se quedaban en la granja por temas de genética, vacunaron solo los que se quedaban en la granja por temas de genética, los otros no. Entonces, bueno, ya son cuestiones comerciales que yo aquí no me voy a meter y no tal. Pero la situación real que me llevo yo es que si ese protocolo lo aplicas a lo largo del tiempo, mucho más tiempo, en muchas más granjas, etcétera, la factibilidad de erradicación, como mínimo, yo no la descarto. Gracias. Gracias, buenos días. Aníbal Cogliati, yo soy el administrador de una granja de 1000 madres y somos multiplicadores. Mi pregunta es puntualmente con la vacunación. Nosotros hoy en día estamos aplicando 2 dosis de vacunación y hay productos que se ofrecen de una sola vacunación. ¿Realmente hace efecto que... O sea, yo por parte de los vendedores tengo de que sí, que cubre obviamente todo, pero tengo mis dudas. Puntualmente, porque la pregunta, como somos multiplicadores, cargo de un trabajo más al sitio donde tenemos la selección y además hacemos inmunocastración, entonces es cargar más vacunas, o sea, más trabajo a la gente del sitio y bueno, quiero saber si a lo mejor lo puedo reemplazar por esto de una sola dosis. Yo creo que esta pregunta solo se puede hacer en América, en Europa no te la hará nadie, porque no tenemos productos de doble dosis. Es decir, aquí en América tienen productos de vacuna de circovirus porcino tipo 2 con 2 dosis, que normalmente se aplicarán, bueno, depende, habían hablado de 3 y 6 semanas de vida o a veces incluso más temprano, etc. En Europa solo tenemos vacunas de una sola dosis.
y con una sola dosis es más que suficiente, funciona bien. Lo que sí es cierto es que si tú tienes 2 dosis, el fabricante ha construido esa vacuna distinta a la de una sola dosis, porque seguramente lo que es la carga antigénica que tiene cada una de las dosis es inferior a la que tendría la de dosis única. Claro, si tú lo miras desde un punto de vista de labor, ciertamente si tienes 2 dosis, pues eso es un coste añadido, asociado claramente. Yo la sensación particular que tengo, y con este estudio también lo vimos, es que si yo tuviera que intentar bajar la presión de infección al máximo, 2 dosis funcionan mejor que una. Eso lo hemos visto experimentalmente también. ¿Por qué? Porque en un momento dado la presión de vacunación que estás ejerciendo es mucho mayor, lógicamente. Y eso lo hicimos incluso con una dosis o con dosis y después desafiados experimentalmente. Y curiosamente cuando metimos 2 dosis es que no se nos infectó ni uno. En cambio, cuando había una sola dosis sí que se nos infectaron, con un título bajo de virus, porque en ese sentido las vacunas con una sola dosis funcionan perfectamente, pero sí hay esa diferencia. Entonces, claro, yo lo que te diría, desde un punto de vista práctico, si me paso a una sola dosis o no, yo lo que haría es decir, mira, tengo un lote, lo divido por 2, en uno voy a meter 2 dosis y en el otro meto una dosis. Y eso sí, tengo que hacer medidas, tengo que comparar. Alguien me dirá, hombre, pero si haces esto, igual no verás mucha diferencia porque están todos compartiendo espacio, etcétera, etcétera. Ya lo sé. Pero una de las cosas que también sé es que cuando tú comparas un grupo vacunado y uno no vacunado en la misma sala, hay diferencias significativas. Entonces, ¿qué es lo que te puede pasar en ese sentido? Que tú no veas diferencias y dices, pues me paso a la vacuna con una sola dosis. Con el tiempo, en el momento que tengas una sola dosis, pues bueno, luego verás si efectivamente los registros productivos que tienes se asemejan, son similares o no. Lo que pasa es que estas comparaciones del antes y después siempre tienen complicaciones. Pero ya te digo, es que en Europa no tenemos ni tan solo esa opción de doble dosis, pero que la doble dosis funciona y funciona bien, sí. Si me preguntas, ¿incluso mejor que una sola dosis? Probablemente también. ¿Lo necesito en mi granja? Haga usted sus pruebas aquí. Por tanto, me sabe mal no poderte dar directamente una respuesta clara, porque es una granja de 1000 madres concreta en un sitio concreto, etcétera. No sé qué presión de infección pueda tener, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Gracias. Sanguinetti, una pregunta nada más respecto al intento de erradicación de la enfermedad. Si ustedes evaluaron si las hembras de reposición que se generaban ahí eran libres de infección o no, porque esa sería la ventana o el indicador que diría que es posible bajo ese sistema lograr una erradicación con un proceso más prolongado. 1 año es muy poco para intentar erradicar una enfermedad y menos una como circovirus. Eso desde ya que es así. O sea, me parece muy interesante el trabajo porque demuestra que disminuye la tasa de infección y disminuye la expresión del virus. O sea, está muy bueno eso. Habría que ver qué hubiera pasado a largo plazo y sobre todo la pregunta es, yo logro segregar una población no infectada, que sería la hembra de reposición. Si yo logro obtener una hembra de reposición no infectada, tengo la posibilidad de erradicar a futuro. Y sí, por supuesto coincido totalmente con el control de la enfermedad en forma regional, dado la ubicuidad del virus, ¿no es cierto? Cómo resiste en el ambiente y cómo se transmite, pero creo que la pregunta a contestar es esa. Sí. De hecho, esta es una granja que hace autorreposición, por tanto, desde ese punto de vista es mucho más fácil testar incluso lo que usted estaba comentando aquí. Específicamente no se testó porque simplemente se testaron, digamos, todos los animales que entraban en ese grupo de edad y por tanto se tomaban 15 cerdas por cada mes, por tanto cada mes algunas cerdas repetían, otras no, porque a lo largo del año lógicamente pues algunos parirán varias veces, etcétera. Pero yo casi le podría decir que lo que serían cerditas de reposición, casi con seguridad hacia mediados finales del experimento llegarían negativas. Por una sencilla razón, porque aquí estamos testando animales de 6 meses de vida ya, 24 o 25 semanas de vida. Y esos animales efectivamente eran PCR negativos y serológicamente negativos. Por tanto, estos son los animales que pasarían a esa reposición. Por tanto, mi sensación es que efectivamente todo lo que sería animal de reposición que procediera de esa misma granja sería negativa, porque somos capaces de hacer un flujo negativo. Otra cosa es que en un momento dado, claro, en el momento que dejas de vacunar ya vio usted que vuelve a infectarse. Por tanto, lo que sí haríamos con este sistema que fue pues crear animales seronegativos de alguna manera o que no seroconvertían, porque, ojo, se utilizó una vacuna, las vacunas más o menos pueden provocar cierto grado de seroconversión, unas más que otras, eso también lo sabemos, pero cuando hablamos de duración de inmunidad,
Y ojo, la duración de inmunidad, muchas veces hablamos muy alegremente de anticuerpos y la inmunidad no son solamente anticuerpos, pero es lo que medimos fácilmente al fin y al cabo. Entonces, claro, estamos hablando de animales que vacunamos a las 3 semanas con una vacuna que prácticamente ni seroconvierten. Por tanto, imagínense ustedes, a las 6 semanas o a las 8 semanas, cuando vuelves a mirar dices, yo no veo seroconversión aquí, y que eso pues acaba negativizándose sin ningún tipo de problema. Por tanto, estoy convencido que efectivamente tú generas un flujo negativo y cerdas de reposición negativa. Y si eso se mantiene en el tiempo, pues todo lo que podamos mantener. También es cierto que ustedes pueden pensar, pero podrían haber transmisiones laterales. En el momento que yo introduzco nuevos animales, la posibilidad de introducir el virus ahí es muy clara. Es verdad, pero con esa presión de vacunación tan elevada, estoy convencidísimo, en base a los estudios experimentales que hemos hecho nosotros y otros, etcétera, que va a representar prácticamente un riesgo mínimo de que tengamos algo clínico asociado a esa infección. Porque, insisto, la presión de vacunación es muy grande en este contexto, muy grande. Una última pregunta, por favor. Una pequeña acotación, una moraleja más que da esa experiencia, que se asocia con el tema de la respuesta inadecuada de la vacuna, es que también demuestra que no hay que dejar animales sin vacunar, o sea, no deben convivir animales no vacunados con animales vacunados, porque eso me induce a la tasa de excreción de virus, a un mayor desafío a los vacunados, y yo no puedo controlar adecuadamente la enfermedad. O sea, esta experiencia que usted presentó da también esa moraleja. No por mucho que se vacune, nunca, siempre se debe vacunar al 100% de la población. Eso es clave en un proceso de control. No, eso es evidente. Y también hay una cuestión que incluso veterinarios a veces también te preguntan, oiga, ¿con media dosis es suficiente? Yo la respuesta que les doy, si usted quiere la mitad del efecto, sí, o menos, en ese sentido. Pero si usted quiere el efecto completo, vacúnelo con la dosis completa. No nos engañemos, los fabricantes cuando están comercializando un producto, lo comercializan bajo unas premisas de uso que las han comprobado. Cualquier cosa que fuera de eso no lo han comprobado. Usted dirá, bueno, pero ya lo probaré yo en mi casa. Vale, de acuerdo, pero es que las test que se han hecho, cuando yo comparo no vacunado, media dosis y una dosis, es que es casi proporcional. Si quiere la mitad del efecto, haga media dosis. Por tanto, en un momento dado no lo entiendo más. Pero eso es como si usted también se fuera al pediatra con su hijo y el médico le dijera, mire, ¿sabe qué? Le voy a poner media dosis a su hijo, ¿qué le parece? Usted dirá, oiga, no, póngale la dosis entera, faltaría más. Pues aquí tenemos que hacer un poco lo mismo. La única vez que yo entendí que en su momento una media dosis podía llegar a estar justificada fue en el año 2006 en Estados Unidos, porque en un momento dado ahí tenían una demanda de vacuna brutal y no tenían fabricación suficiente. Entonces, ¿qué dices? Igual prefiero vacunarlos a todos, aunque sea con menos cantidad, y sé que tendré menos efecto que con la vacuna entera, pero al menos tendré un cierto efecto, porque de otra manera los tendré que dejar sin vacunar, así de claro. Pero en el año 2006, cuando salió la primera vacuna al mercado, en el mes de marzo habían vendido todas las existencias del año y no tenían más. Ya decir, entonces, ¿qué hago en este contexto? Por tanto, situaciones como estas, yo entiendo que en ese contexto tan particular pues podía tener sentido, a día de hoy no tiene sentido, no tendría sentido. Bueno, damos sí. por finalizado esta tengo una presentación. última pregunta. Perdón. Sí, respecto a la vacunación, ¿desde qué edad el lechón tolera la vacuna, digamos, respondiendo plenamente a la vacunación en los días de vida? Estamos hablando de la vacunación de lechones también. Vacunación de lechones con una sola dosis. Mire, en Europa lo que hacemos habitualmente es vacunar a las 3 semanas de vida, porque las 3 semanas de vida es el momento de destete. En países como Dinamarca, que destetan a 4 semanas de vida, por ejemplo, van a las 4 semanas. Yo les diré que cualquier momento de vacunación que se mueva entre las 3 y 4 semanas de vida van a tener éxito con su vacunación. Porque recientemente hemos hecho un estudio y esto no lo he presentado aquí, pero estamos acabando de analizarlo, sobre qué pasa con la inmunidad maternal. Es un tema que he tocado muy tangencialmente, pero sabemos que la inmunidad maternal provoca interferencia con la seroconversión a la vacuna, o al menos a algunas vacunas que producen seroconversión. Por tanto, eso lo sabemos, pero la pregunta clave es, ¿también hay un efecto de interferencia sobre la eficacia vacunal, sí o no? Y para responder a esa pregunta nos fuimos a una granja donde vacunaran también a las 3 semanas y seleccionamos animales con títulos muy altos
en el aumento de la vacunación y animales con títulos muy bajos. Luego vacunamos e hicimos un seguimiento longitudinal. De hecho, hicimos 2 estudios. En el primer estudio se nos jodió el invento, con perdón. No se lo convirtieron, no hubo infección en toda la transición y engorde. Total, que llegaron negativos a matadero. Total, que para probar eficacia vacunal, si no tienes el agente, mal vamos. Pero en un segundo intento sí que lo hicimos y luego seguimos todo lo que es ganancia de peso diario, que sería probablemente el parámetro más fácil de evaluar desde un punto de vista productivo y también el que económicamente tiene más sentido. Pues bien, cuando tomamos los 2 grupos de altos y bajos anticuerpos, a nivel de anticuerpos, el crecimiento entre las 2, 3 y 20 y tantas semanas de vida no hubo diferencia. Con lo que aparentemente esa interferencia a la seroconversión no se sustentó posteriormente con interferencia en la eficacia vacunal. Luego empezamos a especular, porque nuestra hipótesis de partida era que sí, que habría interferencia con la eficacia, pero no lo hemos visto. Entonces empezamos a especular, ¿y no podría ser que en lugar de los altos y bajos fueran los altos e intermedios? ¿Y por qué los intermedios? Porque cuando tienes títulos bajos a la vacunación pueden ser porque igual ha tenido una mala toma de calostro, y si ha tenido una mala toma de calostro igual se te está muriendo por cualquier otra historia, si estos animales te crecen menos, por tanto ya no va a ser comparable con unos que hayan tomado mucho calostro. Por tanto, los que son títulos intermedios, a ver qué pasa con ellos. Y la realidad es que no había tampoco diferencia. Y curiosamente, cuando miramos desde el punto de vista de ganancia de peso diario, claro, la infección con circovirus, ¿dónde la vimos? Especialmente entre las 12 y las 25 semanas. Antes de las 12 semanas no vimos nada. ¿Cuándo crecían más? ¿O qué animales crecían más entre las 2 y las 12 semanas? Pues los que tenían altos títulos de anticuerpo. Y significativamente. Y aquí la vacuna no hacía nada porque ya no había virus. ¿Cómo se interpreta eso? Pues en la clave que le decía ahora. Seguramente estos animales, como han tomado menos calostro, son más susceptibles a cualquier otra cosa. Y no tiene nada que ver con circovirus en este caso. Por tanto, la vacunación 3-4 semanas de vida, ningún problema. Sí que hay un trabajo hecho en Alemania que vacunaron a 1 semana de vida. Compararon 1 y 3 y en 1 semana de vida no tenían ni mucho menos la eficacia que tuvieron con 3 semanas de vida. Por tanto, ojo, interferencia con inmunidad maternal probablemente sí, pero no antes de o no a partir de las 2, 3, sobre todo 3 semanas para adelante. Sí, si por unas cuestiones de manejo esa vacuna se aplicara al momento del destete, ¿el estrés que causa el destete podría tener alguna interferencia en el efecto de la vacuna? Yo de entrada no contaría con ello, porque lógicamente el destete siempre es un periodo de estrés y en España debemos ser expertos en estresarlos, porque no solo los mueves de sitio, los mueves de localización física, les metes micoplasma, les metes circovirus y si conviene alguna cosa más. Y no por ello tenemos más problemas. Yo lo que sí que pienso es que en un momento dado, si usted piensa que pues, estoy estresando mucho los animales, etcétera, no sería un problema que los vacunaran pues, una semana más tarde tranquilamente. Al fin y al cabo, nuestra experiencia nos dice que en la mayor parte de granjas la circulación significativa de virus se va a las 10 semanas o más tardíamente. Entonces, incluso si usted me dijera, ¿y qué pasa si vacuno a las 6 semanas? De entrada no deberías, si efectivamente no circula hasta a partir de las 10 semanas en adelante, no debería ser ningún problema. El problema estaría en que si usted vacunase quizá a la primera semana, ahí sí, pero todo lo que sería de 3 en adelante, dejando un mes, mes y medio antes de que haya la infección natural, eso no sería problema. Bueno, agradecemos nuevamente al doctor Segalés por su presentación y nos encontramos nuevamente. Visite www.infoporc.com.